Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Bienvenido al canal de YouTube La Voz del Desierto con Antonio Pizarro. El tema de hoy día se llama Viendo al Dios Invisible. Es el tema de hoy día. ¿Cómo creer en un Dios que uno jamás, cierto, ha visto? ¿Ha dado Dios manifestaciones de existir? Hoy día vamos a estudiar un personaje, Moisés. Moisés es un personaje muy interesante porque Moisés iba a ser el próximo faraón de Egipto. Y él prefiere estar con la iglesia del Señor y no gozar de los pecados de Egipto, mis queridos amigos, y unirse al Señor y perder todo en Egipto, lo que tenía el palacio, y irse a un desierto a vivir con ovejas. ¿Se equivocó? ¿Era mejor Egipto? Vamos a ver qué es lo que sucede con esta historia. Viendo al Dios invisible. En Hebreos capítulo 11, versículo 23, se registra la siguiente historia de Moisés. Dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio. Es decir, el vituperio significa ser juzgado de manera injusta, discriminada, ¿ya? A él no le interesaba, ¿cierto? Moisés, al tomar esta decisión, que todos dijeran, muchas veces uno se decide por el Señor, y la gente dice, pero ¿cómo iba él a reemplazar o iba a cambiar todo esto? Por Dios, esto no tiene lógica. A él no le interesaba que la gente pensara así. Eso significa la palabra vituperio, ser juzgado de manera injusta, discriminada, ¿ya? Prefería él que pensaran lo que pensaran de él y de reemplazarlo por los tesoros de Egipto. Mire, y aquí dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto es bien interesante. Dice que Moisés se sostuvo porque él veía con la fe, porque él no vio a Dios en este momento, él no ve a Dios, dice que se sostiene sabiendo que hay un Dios que no vio, pero que cree que ese Dios existe. Yo te digo una cosa, yo puedo ser destruido, toda mi vida puede ser destruida, tú puedes ser destruido, pero la única manera que las cosas en este mundo no sean destruidas, que no se te quite la paz, no se te quite la fe, es realmente, mi querido amigo y amiga, es confiar en este Dios que no vemos. Pero de ahí vamos a ver que después sí que lo vio, ¿ya? Después ve a este Dios. Dios pues le dice, soy real, yo existo, Moisés, no te equivocaste. Por eso dice que él se sostuvo como viendo al invisible, a Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, dice, para que él que destruía, dice, a los primogénitos, no los tocase a ellos. Por la fe, dice, pasaron el mar rojo, por tierra seca, intentando los egipcios, hacían lo mismo y fueron ahogados. Ahora vamos a meditar en esta palabra que el Señor nos tiene para hoy día. Siempre la palabra de Dios, como digo yo, hay que escudriñarla, hay que analizarla. Así que la vamos a volver a leer la palabra del Señor para captar este mensaje de Dios. Versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque, dice, porque vieron al niño que era hermoso y no temieron el decreto del rey. Cuando Moisés nació, hubo un decreto del rey, que se matara todos los niños que habían nacido. Porque en ese entonces que era el rey tuvo miedo, dijo, los israelitas se van a ir creciendo, se van a ir multiplicando, van a ser mucho más fuertes que nosotros, así que el rey decide matar a todos los niños y solo uno se salvó. Por eso el nombre Moisés significa salvado de las aguas. Ahora, ¿por qué se salvó? Porque los padres, ¿quién más para cuidar a sus hijos que son los padres? El amor que sienten por ellos, lo escondieron por 3 meses. Después, como hemos visto algunas películas, como sale en la escritura, cuando se estaba bañando, la hija del faraón, ellos en una canastita, ¿cierto? Lo tiran a Moisés por el río y es adoptado y así es llegado al palacio de Egipto. Versículo 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón.
Esto no significa que Moisés fue ingrato porque lo crió, porque igual él amaba, él lo había creado. Pero resulta que él ve la iglesia. Muchas veces, mire, en Egipto la reina y el faraón eran poderosos y él veía de manera injusta cómo era tratado su pueblo. El pueblo de Israel era maltratado, eran esclavos, no, lo hacían trabajar de lunes a lunes, tenían que construir, hacer construcciones, hacer ladrillos, estaban ahí esclavizados. Y él veía, hermano, que eran esclavos. Un esclavo no tenía derecho a nada. No tenía, solamente le daban comida a ellos para vivir, eran esclavos. Como usted sabe muy bien, el esclavo ni siquiera es dueño de su vida. Si se rebelaban contra Dios, los mataban. Entonces era terrible, ¿cierto?, el sufrimiento que había Moisés. Entonces viene él y se pone de parte del pueblo que es maltratado. En ese aspecto dice que él rehúsa llamarse hijo de la hija del faraón. Como dice el versículo 25, perdón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquí aparece algo bien interesante. El diablo muestra cosas terrenales. El diablo ofrece muchas cosas, como cuando le mostró al Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo le dijo, mira, te voy a mostrar todos los reinos del mundo, porque son míos. A mí me lo dieron, pero yo te lo voy a dar a ti, pero si tú me adoras a mí. Jesús le dijo, vete Satanás, porque está escrito, es solo al Señor tu Dios que tienes que adorar. Jesús sabía muy bien que era temporal, Moisés también. Confiaba en la promesa de la vida eterna. Él sabía que había un plan de salvación, como dice la palabra del Señor. Dios había revelado esto a Moisés. Así que Moisés prefirió no vivir temporalmente del pecado, sino como dice acá el texto bíblico, escogiendo, dice, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Todo lo que está en este mundo es temporal. La juventud se va. Llega un momento que nos va a llegar la muerte, porque si el Señor Jesucristo no viene, mi queridos amigos, tú me estás escuchando, una vez me dijo un amigo también, un hermano, la muerte es cosa de tiempo. Va a ir pasando los años, a veces la muerte también llega antes, mis queridos amigos, pero todo lo que el diablo presenta acá en este mundo es temporal, pero lo que ofrece Dios es eterno. Pero en este mundo temporal hay que estudiar, hay que hacerse meta en la vida. Eso no es malo, que tú te hagas meta en la vida, que tú estudies, que tú te cases, que tú hagas deporte. Eso no es malo. Lo que es malo es que tú vivas la vida sin Dios. Que Dios no esté presente en tu vida nada, como hoy día el mundo ha sacado a Dios de su vida. Porque si la muerte nos llega así, nos vamos a perder. Versículo 26 dice, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Vituperio significa ser juzgado de manera pública e injusta, ¿ya? Dice que los tesoros de Egipto, él rehusó, ¿cierto?, los tesoros de Egipto, porque tenía puesta, dice, la mirada en el galardón. ¿Sabe usted, mis queridos amigos, que Moisés es grande? Moisés, hoy día, como estudiamos un tema hace unos días atrás, Moisés está en el cielo, porque en el monte de la transfiguración, él conversó y habló con Jesús. Él murió, fue enterrado por Jehová y Dios lo resucitó, porque hay solo dos maneras, hoy día le decía yo a un amigo, de llegar al cielo, de los que ya están, porque no todos están, los muertos están en la tumba. Pero la Biblia dice los que están es Elías, es Moisés, es Enoc, y los que resucitaron cuando Cristo resucitó. Pero aquí vemos nosotros que Moisés en este momento podría ser una momia. Si él muere, es embalsamado como un faraón, hubiese sido una momia, hubiese tenido una pirámide, una tumba. Y lo hubiésemos conocido hoy día como una momia, pero hoy día no lo conocemos como una momia, sino hoy día reconocemos que está en la palabra del Señor. Moisés ya está gozando, ¿cierto?, de la vida eterna, porque aparece en el monte de la transfiguración. No es una visión real, porque conversó con el Señor Jesucristo. Pero dice la Escritura que él tenía, ¿cierto?, esto, él tenía puesto en la mirada que tenemos que ver nosotros es en la vida eterna. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto. Imagínense, dejó todo. Hermanos, como muchos hombres de Dios que lo han dejado todo. Dejó todo porque él mata a un egipcio por defender un israelita y tuvo que salir huyendo, porque el faraón lo andaba buscando para matarlo. Y dice la Escritura, por la fe dejó Egipto, no temiendo, dice, la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que después él vuelve, porque después nosotros sabemos que él vuelve y la 10ª plaga ahora se enfrenta con el otro faraón que está, y él viene, ¿cierto?, sacrifica ese cordero pascual, y con la sangre, ¿cierto?, rocian los portales de las puertas, y cuando pasa el ángel de la muerte, no destruye a los primogénitos
de los israelitas, pero sí el ángel de la muerte destruyó a los primogénitos de todos los egipcios. Este Cordero Pascual representa la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Mediante su sangre nosotros vamos a tener salvación. Versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo, como por tierra seca, e intentándolo los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Cosas maravillosas, mis amigos, se pueden hacer cuando uno tiene fe. Yo le pido a Dios que Él me dé fe, aunque me dé una fe chiquitita, ¿cierto? Quizás yo no soy como estos hombres, quizás no lo eres, pero aunque sea chiquitita, dijo el Señor Jesucristo, podemos hacer cosas grandes. Ahora yo le voy a contar algo bien interesante en cuanto a Moisés. El Señor un día le dijo a Moisés, Moisés, basta ya de que tú me veas como un Dios invisible. Y un día se le apareció en una zarza. Y Moisés comenzó a ver que la zarza se quemaba y no se consumía. Y aparece una voz que le dice, Moisés, Moisés. Y él dice, aquí estoy, Señor. Sácate las sandalias porque el lugar que tú estás, santo es. Ahora ese Dios invisible habla con Moisés. No era un Dios que no existía, ahora él escucha la voz de Dios. Después que saca a los israelitas, se va por 40 días a hablar con Dios y ahora él habla con Dios. Dios le da los 10 mandamientos, le da las leyes civiles, le da las leyes ceremoniales. Moisés no se había equivocado, había creído en un Dios invisible. Ahora el Señor le dice, mira, deja de que yo sea invisible en tu vida. Ahora veme, escúchame, veme, soy real. Yo te digo lo mismo, el Señor esta noche te está haciendo un llamado a ti y a mí que dejemos de creer en un Dios invisible porque Él es un Dios real. De alguna manera en tu vida Él se va a manifestar como se manifestó en Moisés. Ahora yo te voy a mostrar un texto acá en la Escritura que es impresionante, mis queridos hermanos. Moisés quería ver el rostro de Dios, porque él ve la silueta de Dios, no ve el rostro de Dios. Aquí en Éxodo capítulo 33 y el versículo 18 dice, cuando él está ya conversando con Dios en el monte Sinaí, cuando va a buscar los mandamientos de Dios. Entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré. Es decir, que Dios le responde, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaréis el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que te tiene misericordia y ser clemente para con el que te seré clemente. Cuando uno cree con Dios, mis queridos amigos, el Señor mostrará misericordia por las personas que no tienen misericordia, pero la gente que nos quiere hacer daño, Dios nos va a defender. Versículo 20 dice, dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Hoy día nosotros no podemos ver a Dios, porque Dios en su gloria, en su naturaleza, porque si nosotros viéramos a Dios seríamos destruidos. Por eso cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, Dios va a transformar nuestro cuerpo para que nosotros tengamos la capacidad de estar de pie cuando el Señor Jesús venga. Pero hoy día no. Por eso Dios le dijo, no me verá hombre y vivirá. No puede ver mi rostro. Versículo 21 dice, dijo aún Jehová, he aquí, un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña, te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Y mira lo que dice el versículo 23. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. Moisés le dio la espalda a Dios. El Dios tiene un cuerpo, le dio su espalda. Algo bien maravilloso, mis queridos amigos. Él primero creyó en Dios cuando no lo vio. Después el Señor le dijo, no únicamente te voy a premiar que me creas porque no me has visto, sino que ahora me vas a ver, vas a conversar conmigo. Se da cuenta Moisés que no te equivocaste. Yo realmente soy un Dios real. Y tan hermoso, ¿cierto?, la relación que tuvo Dios con Moisés, que hoy día Moisés se encuentra en los cielos, se encuentra con Dios. Mis queridos amigos, que el Señor los bendiga, es mi deseo y oración. Pese a lo que te digan, lo que te diga, sigue creyendo en Dios. Es mucho más sabio, más científico creer en Dios. Todo lo que está en la palabra de Dios hoy día se está cumpliendo. Si Jesucristo hubiese sido una persona embustera, ¿cómo su mensaje se está cumpliendo? Las profecías se están cumpliendo hoy día, lo que vemos nosotros, como hemos estudiado nuestro tema, hermano, es porque todo es verdad. La palabra verdad en griego significa lo que es obvio, lo que es evidente, lo que no se puede tapar. Eso es lo que es la idea que sale la palabra verdad. ¿Cómo podemos nosotros tapar el sol con una mano, viendo que todo lo que está en la palabra de Dios hoy día se está cumpliendo, lo que hemos analizado? Mis queridos amigos, hasta aquí vamos a llegar. Que el Señor los bendiga grandemente. Es mi deseo y mi oración. Y ahora vamos a hacer una oración
para terminar el culto. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos la gracia que hemos podido predicar. Está un poquito resfriado de la garganta, pero aún así tú me diste voz para poder compartir esta semana con los hermanos. Tú seas con ellos, Señor, que todos los que escuchamos este canal recibamos el galardón, que es la vida eterna, Señor. Cuando comencemos a conocer las cosas de Dios va a haber oposición, como pasó con Moisés, se levantan enemigos, persecución, tantas cosas. Pero todo esto vale la pena, Señor, porque como el premio es tan grande, vivir eternamente, también el esfuerzo tiene que ser grande mediante tu ayuda, Señor, mediante tu misericordia y mediante tu fuerza. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, suscríbete al canal, comparte este tema con otras personas y también te voy a pedir que ores por mí. También cuando tú ores en tu casa, ora, inclúyeme en tu oración. Mi nombre es Antonio Pizarro. Que el Señor te bendiga.